En este vídeo voy a enseñaros cómo limpiar el coche a fondo. Esto significa que va a quedar prácticamente a nivel de concesionario, súper limpio, pero también que luego costará bastante más que se vuelva a ensuciar, porque la pintura repelerá la suciedad, el agua, todo. Lo mejor es que lo voy a hacer con un presupuesto reducidísimo, unos pocos euros, no va a ser esos típicos vídeos que necesitan 1000 productos y 1000 accesorios. En un vídeo anterior enseñé cómo limpiarlo con una pistola a presión en la que conectaba una botellita y hacía jabón en espuma que permitía limpiar el coche súper fácil, lo dejaba muy bien. Y esto sería genial si lo tuviésemos, es decir, si lo comprasteis por el anterior vídeo, os va a ahorrar mucho trabajo. Pero si no, no os preocupéis que ahora os enseño cómo hacerlo sin estas herramientas y cosas tan caras, o incluso sin hacerlo en exterior, porque no todo el mundo tiene acceso a una manguera en el jardín o ese tipo de cosas. Pero bueno, si podéis, dadle un manguerazo al coche, aunque sea sin jabón, o echándolo así por encima antes de darle con la manguera, porque eso va a hacer que se quite bastante suciedad y también que luego al limpiarlo a mano arrastremos menos la suciedad y entonces la pintura se conservará en mejor estado. Pero las muy malas, si no podéis hacer nada de esto, ni siquiera darle un manguerazo, por lo menos tiradle un cubo de agua por encima o algo así, para que la pintura esté mojada, porque si no seca no vamos a poder limpiarlo. Y a partir de aquí empezamos a limpiar el coche con los mínimos medios posibles. De hecho, ni siquiera voy a comprarme un cubo específico, sino que este que estoy utilizando es el de las patatas. Eso sí, hay que limpiarlo bien porque si se queda arenilla, luego la pasaremos por el coche y será como lijarlo, un desastre. Así que limpiadlo a fondo. Hay gente que lo que hace es poner una rejilla en el cubo para que el guante nunca toque el fondo y así no se manche de esa arenilla. Es un poco chorrada porque simplemente teniendo cuidado al meter la mano esto lo podemos evitar, pero bueno, yo tenía la rejilla esta del microondas que creo que sirve para poner el plato más alto, no lo sé, y casualmente encaja bien, así que puedo utilizarla, pero si no ni me la compraría. Le echamos un poquito de jabón, tiene que ser desengrasante, ese típico que se utiliza para lavar los platos, y aunque la gente dice que no hay que utilizar eso, en un lavado como este sí, porque nos va a quitar cualquier capa que tengamos, ya sea de cera, la suciedad más incrustada. Va a dejar la pintura totalmente sin protección, pero es lo que queremos en este lavado. Lo bueno de este jabón es que se crea espuma de forma facilísima, simplemente llenando el cubo ya tenemos agua jabonosa. Y ahora cogemos otro, que en mi caso es el que utilizo para sacar la ropa de la lavadora, y lo llenamos simplemente con agua. Luego necesitaremos un trapo, o dos si se puede, de microfibra, que se ve así de cerca, y una de las mejores compras que podéis hacer para limpiar el coche es uno de estos guantes, que son como gusanitos de microfibra y salen muy baratos. Ahora voy a enseñaros cómo está de sucio el coche tras haberle dado un manguerazo y haberlo dejado secar. Y es que a veces está tan sucio que no se puede limpiar solo con agua. La pintura está como áspera y entonces lo que tenemos que hacer es mojar el coche con la manguera, con un cubo o lo que sea y luego ya pasar este paso que sería el enjabonado. Yo lo que hago es empapar bastante bien el guante, tanto de jabón como de agua, dejar caer un poco desde arriba el agua para que esté mojada la superficie y luego pasar muy suavemente, es decir, sin frotar, como si estuviésemos acariciando la chapa pero con los gusanitos, no con la mano. Y para controlar más que el guante no se llene de arena o de suciedad, lo recomendable es aclararlo antes de seguir enjabonando, por ejemplo, el otro medio capó. Luego volvemos a coger jabón y seguimos haciendo lo mismo con el resto de la pieza. En este caso lo estoy haciendo así porque había mucha suciedad. Si no tuvieseis tanta, pues podríais aclararlo menos. Pero tampoco cuesta nada y haciendo esto cuidamos más de la pintura. Tras haber enjabonado la zona, queda aclararla, que es lo que viene después, y hay que hacerlo con el guante bien cargado de agua, para que resbale bien, como digo, para que se vaya toda la suciedad. Luego volvemos a aclarar el guante, pero esta vez lo escurrimos, para llevarnos todo el jabón que quede. Tras unas cuantas pasadas veremos que el coche se va quedando muy limpio, al menos en esa zona, y es que yo prefiero limpiarlo por trozos porque se hace mucho mejor. Cuando hayamos limpiado el capó, aclaramos el guante y como veis, tras haber limpiado esta zona el agua se empieza a poner negra con suciedad, así que vamos a cambiar el agua. Y aquí veis una de las principales razones por la que aclararlo, que es que se queda con suciedad en el fondo, la arenilla esa que nos lijaría la pintura. Y en el cubo este, que es el de aclarado, no hay que poner rejilla o no es tan necesario porque vamos a estar cambiando el agua continuamente. Ya que estamos aquí, limpiamos un poquito el guante y podemos seguir con la limpieza del coche. Ahora toca la segunda zona más grande y que más se ensucia, el techo. A mí me gusta empezar por estas zonas que son las de arriba, porque cuando las mojas a veces el agua gotea y entonces nos mancha las zonas de abajo. Si lo hacemos al revés, pues es como construir un poco la casa por el tejado. Aquí hay zonas que tenemos que tener especial cuidado de no pasar el guante, como son donde apoyan los limpiaparabrisas, y las limpiamos con un papel, quitamos esa arena sin frotar, simplemente dando una pasada para quitarla de golpe.
Y antes de volver a dejar el limpiaparabrisas en su sitio, también limpiamos la goma, pero eso sí, no lo hagáis encima de la carrocería porque si no, se os puede manchar de nuevo el capó y seguro que nos apetece tener que repetirlo. Podéis o bien desmontarlos, que es tan fácil como girar el limpiaparabrisas un poco y tirar hacia arriba, o bien hacerlo con el limpia sin extender del todo, sino pegado al cristal. Y bueno, creo que es bastante obvio, pero la mayoría de coches tienen dos limpiaparabrisas, así que limpiad los dos, también la junta del cristal y el plastiquito ese que creo que se llama vierteaguas. Y una vez terminamos con la zona del techo, pasamos al maletero, que se hace igual, enjabonamos todo y luego lo aclaramos 2 veces. No me voy a extender porque todo esto ya se hace igual. Lo único que os voy a decir antes de pasar al siguiente paso es que cambiéis el agua continuamente. Hay que cambiarla más o menos cada medio capó o cada metro cuadrado más o menos, porque se empieza a quedar negra y al final ensucias más de lo que limpias. Luego se te quedan como marcas de agua sucia en el coche. Y yo no soy muy de fregar, pero creo que se hace igual. Hay que ir cambiando el agua cada habitación más o menos, porque si no, friegas con suciedad y se queda como a medio limpiar. Ahora, cuando sigamos limpiando, por la zona de los laterales hay que tener en cuenta las zonas que están como escondidas, por debajo de las manetas, por el canto de las puertas y hasta por la zona interior del chasis. Y esto se hace porque si no, en cuanto llueva o volvamos a dar un manguerazo al coche, pasará el agua por ahí y si hay suciedad la arrastrará hacia el exterior. Por cierto, tened cuidado de que el guante no toque ni los neumáticos ni el suelo, porque si no, pues eso, arrastraréis suciedad. Y cuando terminemos de limpiar el coche entero estará bastante limpio, pero todavía se puede limpiar un poco más con una clay bar, una barra de arcilla. Esto, para que os hagáis una idea, es equivalente a los puntos negros de la cara. Tú si te la lavas con jabón se te queda limpia, pero luego se quedan como impurezas incrustadas. Pues aquí en la pintura pasa lo mismo. Por eso hay que pasar esta especie de plastilina por todo el coche. Primero se humedece la zona y luego se frota con ella. Y aunque de lejos estas cosas no se aprecian, si os acercáis, mirad esos puntitos que se quedan en la pintura y solo en esa zona, ¿eh? Pues dándole unas pasadas con esto, simplemente deslizándolo, ya que el agua hace que resbale, no hace falta frotar, acabaremos notando que va súper suave y mira cómo se queda. La pintura se queda descontaminada, que se llama. Pasarlo por todo el coche es un poco rollo, pero esto solo hay que hacerlo cuando hagáis un lavado en profundidad como es este. Al igual que todos los pasos que vienen a continuación, ya que normalmente el coche no está tan mal, no está arañado, no está tan contaminada la pintura y tras hacer un lavado como este puede durar perfectamente un año en buen estado y protegida, que no es lo mismo que sin ensuciarse, claro. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, que se está viendo, es secar el coche a fondo con un trapo de microfibra, todo el coche. De nuevo os digo, tened cuidado con los neumáticos y con tocar el suelo. Y yo lo que hago es, después de secar con un trapo, paso otro aún más seco para que se quede sin ningún tipo de marca. Es decir, primero seco con un trapo, pero aún como va a quedar húmedo un poco, le paso otro trapo más seco. Cuando terminemos de secar el coche, con el primer trapo, el que más se ha mojado, como vamos a tener que lavarlo, podemos aprovechar para lavar zonas interiores del coche. Por ejemplo, mira cómo está el cristal, y esto es por haber ido por un sitio de arena, etcétera, se me metió bastante. Ahora cuando terminamos está seco el coche, pero si os fijáis y poniendo justo encima una luz se ven bastantes microarañazos y eso se puede quitar con un pulimento muy fino. Esos microarañazos se llaman swirls y por eso el pulimento se llama así, porque sirve para quitarlos. Lo agitamos bien antes de abrirlo, o bueno, aunque ya tuvieseis uno abierto, hay que agitarlo siempre igualmente antes de usarlo, porque si no se queda como muy compacto y así no se puede ni esparcir ni pulir con él. Bueno, cerramos el botecito y echamos un poco en la zona donde vayamos a pulir. Y a partir de la segunda vez hay que echar menos porque el trapo ya tendrá producto. Y es tan fácil como frotar en círculos hasta que veamos que va quedando bien. Para ello habrá que mirar al trasluz y ver si van quedando microarañazos. Esto se puede hacer con máquina, con una pulidora, para tardar menos, pero con la mano se puede hacer sin problemas. Eso sí, no penséis que va a quitar los arañazos más profundos como uno que tengo yo allí, ya que es un pulimento muy fino para no quedarte sin laca. Y ahora viene la parte de encerar, que esto se hace cuando tenemos el coche así de perfecto. Es el último paso cuando lo tenemos muy limpio para proteger ese acabado, que dure más tiempo, que no se ensucie tan fácilmente. Es, como decirlo así, un sellante. Y para encerar se coge un aplicador, se frota en la cerita esa, está muy dura, no os penséis que no estáis cogiendo nada, y luego se da como una capa al coche que lo deja pues así como grasiento, súper feo, y esperas como 5 o 10 minutos para que se seque. Mientras esperas, para no quedarte mirando, pues puedes pasar a otra zona como la del maletero. La clave de nuevo para hacerlo bien es ir por zonas pequeñas. Cuando lo vayamos a quitar estará muy seco tras esos 5 o 10 minutos, pero cuando lo quitamos se queda la pintura súper brillante, protegida, y aunque creamos que estamos quitando la cera, realmente la cera está ahí aunque no se vea. Si os fijáis ahora, cuando termino de frotar se queda como empañado y se vuelve a poner liso. Pues esa es la capa de cera que va a proteger nuestro coche. Y hay que ir haciéndolo pues eso, pieza a pieza por todo el coche, y esto, aparte de hacer que quede mejor como un espejo, hace que quede súper protegido. Es como forrar los libros del cole, por decirlo así. Pero sin quedar cutre, claro, esto no se nota.
Y mola bastante el efecto espejo que hace cuando vas conduciendo, ves los árboles, las señales, todo reflejado en el capó. A mí es algo que sí que me gusta porque parece que el coche está nuevecito. Y cuando lo limpiamos la próxima vez, el agua se dispersa completamente, no se quedan ni goterones ni marcas, sino que es como si se limpiase solo. Que comparado con lo que se incrustaba la suciedad antes, que se quedaba mate como el suelo de la calle, pues creo que merece la pena darle un lavado así por lo menos 1 o 2 veces al año. Lo más caro de los materiales es el pulimento, pero nos puede servir para un montón de cosas y durar un montón de tiempo. Pero el coste del resto de cosas es mínimo. Por ejemplo, el guante de microfibra son 2 euros, los trapos tienes 4 por 2 euros en cualquier sitio, la cera a mí me costó menos de 5 euros y los cubos los tenía por casa, así que os podéis hacer una idea. De todas maneras, dejaré enlaces en la descripción por si no lo encontráis en tiendas. Se tarda mínimo 2 horas en hacer esto, pero si eres de limpiar el coche a menudo, a la larga te va a ahorrar mucho tiempo. Seguro que hay maneras de limpiar el coche mucho mejores y curradas, que en vez de 2 horas y 10 euros como quien dice, pues te puedes tirar lo que quieras. Pero yo quería enseñar una manera accesible para cualquier persona y sin el toque ese psicótico de tirarte días con pincelitos con el coche. Así que espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle a like y echad un vistazo en mi canal o suscribiros porque suelo subir vídeos de este tipo, limpiando el coche, arreglándolo con pocos medios o haciéndolo de forma sencilla para cualquiera. Un saludo y hasta el próximo vídeo.